Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. En este día de San Cayetano y preparándonos también inmediatamente para la gran solemnidad de nuestro Padre Santo Domingo, culminando hoy su novena, tenemos a estos dos sacerdotes según el corazón de Cristo, nuestro Padre Santo Domingo y San Cayetano. Comulgan ambos en la caridad y en la compasión. Recordemos que nuestro Padre Santo Domingo, un hombre eminentemente compasivo, con entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Por ejemplo, sabemos cómo en su vida, siendo él joven sacerdote, ante el hambre que arreciaba en su tierra, vende todos sus libros para constituir como una fundación de caridad, para dar de comer a los hambrientos. No puedo estudiar en pieles muertas mientras mis hermanos se mueren de hambre. Así habría dicho Santo Domingo a los otros canónigos de Osma cuando funda esta institución de caridad. Pero luego su caridad se fue manifestando en el guardar el rebaño del Señor, ante un rebaño que estaba a merced de los lobos, de los dientes de los lobos que mordían, que dispersaban, querían que mataban las ovejitas de Dios, con la herejía, con el error, con la mentira. Ante ciertas situaciones de la iglesia institucional de su tiempo, ante ciertos obispos que no se preocupaban del rebaño, que no partían para sus ovejas el pan de vida, que no llevaban a sus ovejas a las aguas claras y frescas de la vida de Dios, o en el pasto nutritivo de la Eucaristía, de la palabra de Dios. Santo Domingo tiene compasión del pueblo que se muere de hambre
por la falta de la palabra de Dios. Y por eso vemos toda su vida entregada, años y años, dejando su comodidad en el capítulo de Osma para dedicarse a caminar con los pies descalzos y sembrar la semilla de la palabra en los corazones. Pero también en Santo Domingo, ¿cuántas veces su corazón de padre compasivo ante las necesidades de sus hermanos frailes multiplicó el pan? Por eso Santo Domingo también es un santo que confiaba eminentemente en la providencia de Dios. Sabía que el Señor da el pan a sus amigos mientras duermen, como hermosamente dice el Salmo 126. Dios da el pan a sus amigos mientras duermen. Por eso Santo Domingo se esforzó por crecer en esa amistad con Jesucristo, en ese vivir en estado de oración, en estado de intercesión por su pueblo. Y de esta manera Dios le comunicó siempre el pan de vida para sus hermanos, para los fieles, y le concedió la gracia también de multiplicar el pan material ante el hambre y las necesidades de la gente o de sus hermanos frailes. San Cayetano vive en un periodo muy distinto. Santo Domingo lo tenemos en la Edad Media y San Cayetano comienza, por así decir, el gran periodo de la Iglesia del Renacimiento, del esplendor cultural de la Iglesia, de la belleza de la Iglesia en los grandes artistas, en los grandes músicos, en el redescubrimiento de los clásicos griegos, latinos, de la arquitectura clásica. Vive en un gran esplendor cultural, esplendor de la verdad, pero sin embargo, en ese esplendor también había una profunda miseria moral, una profunda miseria de falta de Dios, de su palabra en el pueblo. Cayetano nace en una familia muy noble en Vicenza, una hermosa ciudad del norte de Italia, en el Véneto, una de las más grandes ciudades del Véneto, una ciudad eminentemente industrial, pero también de gran arraigo cultural en los siglos, muy cercana a Padova, conocemos Padova por San Antonio, y muy cercana a Venecia, la romántica Venecia. En todo ese ámbito viven sus padres, que eran nobles, pero de profunda fe, especialmente su madre, de apellido Porto. Él tiene el título nobiliario de los condes de Thiene. Pero la vida de San Cayetano no fue una vida superficial, a pesar de haber nacido en una familia acomodada. Sin embargo, la educación de fe profunda que recibió de sus padres, la nobleza de las virtudes, porque esa es la verdadera nobleza, una vida virtuosa, una vida luminosa en las virtudes, en la prudencia, en la magnanimidad, en la misericordia, en la verdad. Le lleva a estudiar Derecho en Padova, que estaba muy cercana de Vicenza, y descuella por su ingenio, por su inteligencia y también por su preparación cultural. Por eso el Papa Julio II, un lindo personaje, Julio II, a ustedes les suena. Julio II es el que llama a Miguel Ángel al Vaticano para que comience a realizar las grandes obras de la Capilla Sixtina. Era un papa amante de la cultura, pero de una vida bastante floja en lo moral. Julio II está enterrado en ese gran mausoleo que Miguel Ángel ideó, en donde está el Moisés, en Roma. Pero Cayetano
llamado a servir a la Iglesia como protonotario apostólico. ¿Quiénes eran los protonotarios apostólicos? Eran aquellos que redactaban las bulas, los grandes documentos canónicos. Por tanto, un hombre de Iglesia, como Santo Domingo, conocedor del derecho canónico, conocedor de las leyes de la Iglesia, y sin embargo, su alma no se dejó corromper por el boato, por el esplendor mundano. Su alma permaneció siempre humilde, siempre pobre, gracias a una santa, Santa Catalina de Génova, que esta laica, Santa Catalina de Génova, la conocemos por su gran escrito, el Tratado del Purgatorio. Catalina de Génova inculcaba en los fieles, en los sacerdotes, que luego se fueron reuniendo en cenáculos de oración, de plegaria, inculcaba el amor divino, el culto al amor divino de Dios, nuestro Padre, su entrañable amor. Y ese amor divino se tenía que traducir en las personas en la búsqueda de una oración sincera, de vivir las bienaventuranzas, el Evangelio, pero también el servicio concreto del prójimo. El servicio concreto del prójimo. Y Cayetano, en estos círculos del amor divino, estos cenáculos del amor divino, estando en medio del Vaticano de entonces, él se dedica a servir a los enfermos, a los pobres, a los necesitados. Y entonces también se pone bajo la dirección de un dominico, el dominico Crema, Juan Bautista Crema, un gran director espiritual de santos, entre otros San Antonio María Zaccaria, que estuvo bajo la dirección de este dominico. Por tanto, San Cayetano tiene esta buena influencia de los padres espirituales que llevan su alma de joven sacerdote hacia un deseo de la radicalidad de vida, un deseo de transparencia de vida. Y por eso va a fundar esta congregación de clérigos regulares, los teatinos, que se dedicarán a renovar la vida de los apóstoles, la vida comunitaria de los apóstoles, en una pobreza estricta, confiando todo en el amor providente de Dios, sabiendo que si estamos en las cosas de Dios, en su reino, Dios se ocupa de nosotros, no nos deja faltar el pan de cada día. Y por eso Cayetano no solo estará en Roma, sino que en esta naciente congregación se traslada a Venecia, donde fundará un hospital, y luego el Papa le pedirá que se traslade a Nápoles, en donde en el centro de Nápoles, en la famosa iglesia de San Pablo, el Mayor, San Paolo Maggiore, en Nápoles, desplegará toda su gran labor en favor de los necesitados, de los pobres, atendiéndolos espiritualmente, partiéndoles el pan de la palabra, pero partiéndoles también el pan necesario para el sustento, e ideando una institución benéfica de entonces de ayuda social, que eran los montes de piedad, así llamados. Eran casas, por así decir, de ayuda que daban como créditos a las personas, a los fieles, para que estos pudieran hacer su trabajo, su vida, sus hogares, rehacer sus hogares. Una institución de mucho bien que floreció mucho en Italia, los montes de piedad. De este monte de piedad, si quieren saber curiosidades de su vida, de este monte de piedad, luego se funda el Banco de Nápoles. Así que San Cayetano está también en el origen del Banco de Nápoles. Una cosa simpática, pero es así. San Cayetano morirá relativamente joven, cercanos a los 60 años, orando por su pueblo, orando por una revuelta popular
que había en Nápoles. Él ofreció su vida al Señor para que se reconciliaran esas pasiones. Ofreció su vida al Señor por la paz del pueblo de Nápoles. Y después de su muerte, 2 meses después, se reconciliaron esas dos pasiones, una del virrey de entonces de España, que dominaba sobre Nápoles, y los que estaban rebeldes a ese gobierno. La muerte de este santo engendró la paz en los corazones. Por eso se lo invoca también para el pan, el trabajo, por su amor entrañable a los necesitados, pero también por la paz. Ofreció su vida por la reconciliación. Por eso, mirando a San Cayetano, en especial su tumba en Nápoles, una hermosa tumba de mármol en donde está el santo yacente, orando con una gran serenidad en su rostro, sumergido en Dios, en la luz de Dios. Bajo su tumba está la gran expresión del oficio de los pastores. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que entregó la vida por sus hermanos. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo, el que entregó su vida por los hermanos. A San Cayetano la iconografía lo representa con el niño Jesús, con Jesús, el Hijo de Dios bendito, el omnipotente, que se hizo pobre por amor a nosotros. Como dice San Pablo, Cristo se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza, enriquecernos con su vida divina. Y esto se debe al amor entrañable que tenía a la humildad de Dios, a la pobreza de Dios, en el pesebre y en la cruz. Las dos grandes cátedras de Cayetano: predicar la humildad de Cristo en Belén, predicar la pobreza extrema, total, del crucificado, signo de reconciliación y de paz. Por eso, mientras celebraba una Navidad la misa en Santa María Mayor, la gran basílica de María en Roma, junto al altar del pesebre del Señor, la Santísima Virgen se le aparece y le entrega al niño para que lo lleve en sus manos, como le ocurrió a tantos santos, a San Antonio de Padua, a Santa Rosa de Lima, que tuvieron esa gracia entrañable de recibir y acunar en sus manos al niño Jesús. Y ese es el Evangelio que hoy San Cayetano presenta a tantos hermanos y hermanas nuestras que peregrinan a sus santuarios, que nos ofrece también a nosotros hoy aquí, congregados para rezar, para que no nos falte nunca el trabajo, el pan, la paz a nuestras familias. San Cayetano nos entrega al niño Jesús y nos dice: siga, Él es el camino, Él es la verdad que los ilumina, Él es la vida que puede colmar de gozo sus corazones. San Cayetano no nos presenta una ideología, sino que nos muestra al Redentor, nos muestra el camino de las bienaventuranzas, hecho carne en ese niño que es la ternura de Dios. Mis hermanos y hermanas, si aprendiéramos cada día un poquito de esa ternura del niño Jesús, no habría ya más necesidad de nuestros prójimos, no habría injusticia, no habría imperio de la mentira y de la oscuridad en nuestras sociedades si nos pusiéramos a la escuela de la ternura del Dios hecho hombre, Jesucristo. Por eso pidamos a San Cayetano que nos alcance a todos nosotros, a toda nuestra pobre Argentina, la bendición de la ternura de Dios encarnada, que es Jesús niño. Amén. Amén.